La ponencia va a estar a cargo de la doctora Carolina Recinos. Ella es médico graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador, con estudios de posgrado en Medicina Interna en el Hospital Militar Central y de Endocrinología en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán en México. Dejo con ustedes a la doctora Carolina Recinos. Buenos días, casi buenas tardes. El tema que les voy a hablar es acerca de insulinas y lo he tratado de hacer un poquito más práctico. En realidad vamos a hablar de insulinas y de esquemas de insulinoterapia yendo de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, el manejo de diabetes implica pues realmente el desarrollo de varias competencias. No es exclusivo del endocrinólogo, sino que muchas veces de varias especialidades. Y dentro del manejo de diabetes, la prescripción del tratamiento de insulina es bien importante. Para poderlo manejar hay que conocer lo que es la farmacología de las diversas formulaciones, seleccionar esquemas de insulina que sean adecuados para el paciente, realizar ajuste de dosis periódicamente. Además, el objetivo también no es solo controlar al paciente, sino que evitar los efectos adversos, en este caso principalmente pues la hipoglicemia. Y sobre todo que nosotros a veces dejamos de lado, y es quizás lo más importante, es la educación del paciente y su familia, que en realidad ellos nos ayudarían mucho al manejo de diabetes con insulina por los monitoreos y a regular la dosis periódicamente. Las dificultades que tenemos para lograr un buen control del paciente diabético es primero que dejamos muchas veces la insulina para el final, cuando creemos que ya no hay solución, que el problema ya se ha retardado mucho y hay complicaciones, por todos los mitos que existen, que muchas veces el paciente pues no la acepta. La dosis, una vez iniciada, no la modificamos con la frecuencia que deberíamos ir haciendo los ajustes. Lo otro es que no se toma muchas veces en cuenta la alimentación del paciente, o no tomamos en cuenta la actividad física y el estado general del paciente. Recordemos que un paciente diabético tiene muchas más enfermedades y en algunos casos pues sí vale la pena tomarlas en cuenta para poder hacer un buen cálculo de insulina en el momento de controlarlo. Lo otro es que el empleo inadecuado de insulina nos puede llevar a hipoglicemia, aumento de peso, igual seguir con un descontrol metabólico y por lo tanto persistir con lo que es la hiperglicemia. El médico de primer contacto es muchas veces el que tiene a cargo a la mayoría de las pacientes con diabetes. Por lo tanto, es bien importante que sepamos cuándo vamos a usar la insulina y cómo vamos a elegir una insulina adecuada para el paciente. ¿Cuál es el objetivo al utilizar insulina en un paciente diabético? El objetivo debería ser imitar la función del páncreas. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con eso? El páncreas secreta insulina en dos fases. Uno es que secreta la insulina en forma continua. Otro es que tiene una fase temprana de secreción de insulina que se da en los primeros de 30 a 45 minutos. Y tercero, tiene que tener una disminución de los niveles basales de insulina a las 2 horas. Esto es lo que deberíamos nosotros tratar de imitar cuando elegimos un tipo de insulina. Por lo que podrán ver, no se va a lograr con una sola insulina, ni un solo piquete. Necesitamos por lo menos 2 o 3 y 2 insulinas por lo menos. Para ver en la imagen lo que les acabo de decir de la secreción de insulina,
tenemos que una dosis de insulina que debe de ser basal para simular la secreción continua de insulina del páncreas. Y tenemos que en el momento de cada comida hace un pico que es la secreción rápida de insulina, la cual dura como un máximo a los 30-45 minutos, está como máximo en cada comida, y luego empieza a descender usualmente 2 horas después. Y esto es lo que nosotros queremos imitar en el momento que estamos seleccionando un esquema de insulina. Para reproducir lo que es la secreción de insulina, tenemos que elegir un tratamiento que lleva varias dosis. Y además tenemos que sincronizarnos con los horarios de alimentación del paciente. Desde 1923, que empezó la insulina, empezó a desarrollarse como un tratamiento y se fueron formando diferentes estructuras moleculares para que tuviera mejor biodisponibilidad hasta llegar a diferentes monómeros para poder hacer su acción. Tenemos varios grupos de insulina hoy en día, pero a grosso modo tenemos los de acción lenta o prolongada, muy prolongada, que los que van a hacer es imitar a la secreción continua de insulina. Y tenemos los de acción rápida o ultra rápida, que son los que van a imitar la secreción temprana de insulina. Ahora bien, sabiendo que esas dos son lo que queremos imitar, esas dos condiciones, vamos a tener los diferentes grupos de insulina, que son los de acción ultra rápida, los análogos, los de acción rápida, los de acción intermedia, los de acción prolongada y las premezclas. Las insulinas se clasifican por el tiempo de su acción. Dentro de este grupo vamos a definir algunas como las ultra rápidas, que lo que nos interesa es que su inicio de acción es de 5 a 15 minutos y la rápida o regular de 30 a 45. Por eso es que estas son importantes cuando tenemos hiperglicemias postprandial. Tenemos las de acción intermedia y la prolongada, que el tiempo de acción es más tardío, pero nos va a durar mucho más tiempo, por lo tanto son las que imitan la secreción continua de la insulina. Acaba de salir una insulina nueva que no está acá, que es de Gludec, que es importante que la conozcan, porque ya va a empezar a estar en el mercado. Ahora, para que veamos en gráfica los tiempos que acabamos de ver, tenemos las insulinas de acción rápida, ultra rápida, son los que me van a ayudar a controlar esta glicemia postprandial, porque si ustedes se acuerdan de la imagen que teníamos en la secreción de la insulina, ellos son los que van a actuar en este mismo periodo de tiempo. Y tenemos las de larga duración, prolongadas o intermedias, que aquí están, que son las que nos van a controlar la glucosa durante todo el día y toda la noche, porque imitan la secreción continua de insulina. Entonces, ¿cuál va a ser el esquema ideal de insulina que nosotros vamos a elegir? ¿O cuál va a ser las características? Primero, que imite la secreción pancreática de insulina, que no tenga variabilidad en su efecto, que reduzca los episodios de hipoglicemia, que son graves en los pacientes diabéticos, y que tenga un patrón de absorción predecible. Los tipos de esquemas de insulina entonces los vamos a dividir en dos. Uno que va a ser convencionales y qué características va a tener este. Que va a tener 1 o 2 inyecciones, que puede ser en el día, pero de acción prolongada y puede tener o no insulina rápida o ultra rápido. Los intensivos son los que necesitan más pinchones de insulina, por lo tanto pueden haber 3 o más
y pueden estar combinadas una insulina de larga duración con una insulina de acción ultra rápida o rápida. El esquema convencional lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía tienen función pancreática. Y lo que logramos es controlar la hiperglicemia por producción hepática durante la noche. Acá nosotros vemos que lo que se recomienda es ponérsela por la noche, no en la cena, sino que usualmente las guías recomiendan por la tarde, de 22 a 23 horas. Hay gente que se acuesta temprano, 8, 9, 10, pues probablemente a esa hora, pero no con la cena. Si se lo ponen en la cena, lo que podemos lograr es que se acabe el efecto en la madrugada y el paciente en la mañana aparece con hiperglicemia. Y con lo que les mencionaba, que este esquema, el convencional, es efectivo siempre y cuando mantenga lo que es la reserva pancreática del paciente todavía. Al iniciar la insulina en este esquema, las insulinas que podemos utilizar son de acción intermedia a la hora de dormir o de acción prolongada a la hora de dormir o por la mañana. Y lo que les mencionaba al principio, de que realmente cualquier esquema que escojamos nosotros debe de ser adecuado al estilo de vida del paciente, de la actividad física, de la alimentación. Luego tenemos que lo más importante es medir la glucosa y el monitoreo que el paciente haga es lo que más nos va a ayudar para poderle hacer el ajuste de la dosis. El rango que nosotros quisiéramos tener es entre 70 y 130. Lo que se recomienda es que el paciente se monitoree cada 3 días para poder hacer ajuste de la dosis, subiendo 2, 4 unidades o bajando de 2 a 4 unidades según el valor. Y eso lo puede hacer el paciente antes de llegar a la siguiente consulta. Luego tenemos el esquema de 2 aplicaciones de insulina que puede ser calculada de 0.4 a 0.7 unidades por kilo día, y en este caso lo que se recomienda es poner en la mañana 2 tercios, que es la que nos va a proteger todo el día, y en la tarde 1 tercio, que ya sería en la noche, y siempre se recomienda hacer el ajuste de 3 a 5 días. Luego tenemos que empezamos a intensificar el esquema según el valor que nosotros tengamos de glucosa. Un promedio aceptable de hemoglobina glucosilada puede ser llegar a 7% en una población en general, de hemoglobina glucosilada, perdón. Sin embargo, nosotros podemos ver acá de que si la hemoglobina glucosilada permanece arriba de 7%, aunque la glucosa de ayuno esté en niveles normales, lo más probable es que durante la comida, ya sea antes o después de cada comida, se puede estar elevando el azúcar. Por lo tanto, recomiendan ya iniciar una segunda dosis de insulina. Luego venimos con el esquema de 2 aplicaciones de insulina de acción prolongada, ya combinada con una insulina de acción rápida. ¿Esta cuándo se va a recomendar? Se recomienda cuando el paciente ya presenta elevaciones de glucosa basal con hiperglicemia y esta está asociada a la ingesta de alimentos. ¿Cuál es el objetivo de este esquema? Es suprimir la hiperglicemia preprandial y postprandial que se presenta en el avance de deteriores de células beta. O sea, realmente aquí el paciente ya se ha deteriorado un poquito más y por eso se vuelve de difícil control y ya necesita un esquema más intenso. Aquí lo que vemos es que la insulina de acción prolongada nos protege como la secreción continua de insulina durante el día, y la ultra rápida o rápida es la que nos va a proteger esta glucosa
después de comer, la postprandial. Luego tenemos que siempre se recomienda monitorear no solo la glucosa de ayuno, sino que siempre se le debe de recomendar al paciente darse otros pinchoncitos o antes de las comidas o 2 horas después de cada comida. Y esto debe anotarlo porque esto nos sirve más que nos lleve un solo examen con una glucosa que muchas veces en ayuno andan bien. Sobre todo hay que medir los niveles postprandiales, que es a las 2 horas después de comer, y en base a todos estos pinchoncitos que se dé el paciente es que nosotros vamos a ajustar la insulina que va a ser la de acción rápida. Okay. Luego tenemos el esquema de insulina, donde hay 2 aplicaciones de insulina de acción prolongada y 3 de insulina de acción rápida. Aquí lo que se recomienda es que se aplique la insulina de acción prolongada al acostarse, no en la cena, siempre por lo que les mencionaba, y la insulina de acción corta antes de cada alimento. O incluso se pueden hacer combinaciones para disminuir el número de piquetes que se va a dar el paciente y colocarlo en la misma jeringa, por lo menos en un tiempo de comida, que usualmente es el desayuno. Aquí lo que nosotros vemos, obviamente, es que el número de pinchones aumenta. Tenemos la insulina de acción intermedia y los 3 piquetes que van con cada comida. Luego tenemos el esquema de insulina de larga duración combinado con una de acción corta o ultra rápida. Aquí lo que vemos es un efecto similar, sin embargo, vemos que en la anterior, se las voy a pasar, las curvas de la insulina intermedia pues son un poquito más elevadas, pero disminuye su acción, no es tan similar a la curva que hace la insulina de acción prolongada, que realmente simula más la función pancreática. Y luego aquí vemos el piquete que se daría el paciente en cada comida, en donde realmente este sería casi el esquema ideal por simular la función pancreática. Ahora, lo que les he venido diciendo después de cada esquema es que se debe de mantener monitoreado al paciente, y a los 2-3 meses, pues cada 3 meses es que se mide la hemoglobina glucosilada, medirla para poder hacer ajustes también. El objetivo en general debería de ser abajo de 7, aunque ya sabemos que debería de ser a 6.5. Ahora, este es como un resumen en general de el objetivo de cuándo iniciar la insulina, que se calcula pues más o menos, varía entre 0.1, 0.4 hasta 0.7, ¿verdad? Unidades por kilodosis, kilodía. Y aquí vamos a ver, si tenemos la hemoglobina glucosilada menor de 7, pues a lo mejor lo vamos a repetir hasta después de 3 meses. Pero si la tenemos mayor de 7, el paciente primero se debe monitorizar y tenemos que llegar a un objetivo de glucosa de ayuno de 70 a 130. Tenemos que monitorizar al paciente y hacer los ajustes de la dosis, no hasta que vuelva al siguiente control, sino que hacerlo, el paciente lo puede hacer solito. Si va hacia arriba la glucosa, ir subiendo de 2 en 2 o de 4 si fuera demasiado, más de 180 en ayuno, pero tiene que hacerlo cada 3 a 5 días. No todos los días se va a ir subiendo algo, tiene que tener paciencia también el paciente. Vamos. Ahora, esto es lo que les he venido diciendo también, que es lo que estábamos hablando, que la autotitulación de la insulina está basada en el automonitoreo de la glucosa sanguínea. Muchas veces hay que educar al paciente a que lo haga porque es bien difícil que el paciente se pinche seguido. Tal vez en el momento que está descontrolado amerita más número de pinchones y después ya uno los espacia un poquito, pero siempre hay que hacerlos.
Este automonitoreo nos va a mejorar el control de la hemoglobina glucosilada, va a mejorar las reducciones de la glucosa plasmática en ayuno y además pues va a disminuir el efecto adverso que es el riesgo de la hipoglicemia. Las insulinas premezclas no se recomiendan durante el ajuste de insulina. ¿Cuándo vamos a utilizar una premezcla de insulina? Se puede usar cuando nosotros ya tenemos un esquema definido de una cantidad de insulina de uso prolongado o intermedio y una cantidad ya definida con la cual nosotros ya tenemos controlado al paciente de una insulina ultra rápida o rápida, y que nosotros encontremos que tiene la proporción de insulina de acción rápida e intermedia similar a la que nosotros necesitamos. Como ustedes sabrán, son diferentes tipos de premezclas que si alguna de esas se adecúa a lo que nosotros tenemos ya controlado al paciente, lo podemos hacer con el objetivo de disminuir probablemente número de pinchones en el paciente. En base a todo esto, entonces, ¿cuál va a ser el mejor esquema? No podemos generalizar y tener un esquema para todos los pacientes. Tenemos que tomar en cuenta los factores que mencionamos al principio, pero el ideal es el que se acerque más a los esquemas fisiológicos, el que tenga menor riesgo de hipoglicemia y el que mejor logre un control metabólico. Eso sería todo, no sé si tienen alguna pregunta. Pues eso sería todo.